vamos a darle una revisada a lo que son las pruebas clasificatorias, dando con el problema 1, pruebas clasificatorias de la OMCC, la Olimpiada Centroamericana. Y este primer problema lo que nos dice es determinar todos los primos que se pueden escribir tanto como la suma de dos números primos y al mismo tiempo como la resta de dos números primos. Entonces los primos realmente son una estructura complicada, son en cierta forma, se ven como aleatorios, aunque no hay nada probabilístico a la hora de determinar si un número es primo o no. Lo que pasa es que no hay métodos eficientes para determinar, o métodos sencillos para determinar si un número es primo o no, con solo ver el número, ¿verdad? Porque la definición de primo es que un número es primo, P es primo, si P es mayor que 1, y los únicos divisores positivos de P son el 1 y el P. Y P solamente es divisible por 1 y P. En otras palabras, solo tiene dos divisores. Pero entonces aquí nos dan en palabras y es bueno reescribir un poco lo que nos dicen. Entonces podemos decir P, nos dicen que es la suma de dos primos, digamos P1 más P2. Pero también nos dicen que es la resta de dos primos. Digamos que los primos serían Q1 y Q2. ¿Okay? Bueno, entonces les decía que en general los primos son bastante complicados. Hay pocas cosas que uno puede realmente deducir de ellos. Pero algo que uno puede decir, o algo que sabemos de los primos, es que casi todos los primos son impares. Casi todos los primos impares. ¿Y por qué esto es útil? Bueno, aquí nos hablan de la suma de dos primos, ¿verdad? Y vean lo siguiente, nosotros sabemos que impar más impar es un número par, ¿verdad? Realmente lo mismo podemos decir de la resta. Entonces, si casi todos primos son impares, usualmente sumar dos primos me dará un número par. ¿Ok? Y la única forma de que un primo sea par, de hecho, es cuando el primo es 2, ¿verdad? 2 es el único primo par, ¿verdad? Y claramente, P1 más P2, si yo sumo dos primos, bueno, el más pequeño es 2, o sea, no solo es el único par, sino que es el más pequeño. Entonces, tú típicamente va a ser mayor que 2, ¿verdad? Si P1, P2 son primos. Lo que me dice esto es que no es posible que los dos primos sean impares, ¿verdad? Ya que esto no tiene solución. No es posible. Entonces, lo que me dice es, típicamente los primos son impares, ¿verdad? Pero vamos a deducir que alguno de los primos tiene que ser par. Entonces, alguno de P1, P2 es par, ¿verdad? Es decir, es 2. Y sin pérdida de generalidad, SPG, como la suma es conmutativa, ¿verdad? P1 más P2 es lo mismo que P2 más P1. Voy a asumir que el segundo es el que es 2. P2 es 2. ¿Okay? Y de forma similar, bueno, dijimos lo mismo de la resta, ¿verdad? Impar menos impar es par. Quiere decir que en esta resta de aquí, los dos no pueden ser impares, porque ya sé que P no es 2, ¿verdad? Como P no es 2, ya dijimos que P no puede ser 2, entonces alguno de Q1, Q2 es par, o sea, es 2, pero esta resta es positiva, ¿verdad?
Q1 menos Q2 es P, que es mayor que 0. Eso me dice en particular que Q1 es mayor que Q2, ¿verdad? Y como estamos hablando del menor primo, entonces este primo va a ser 2, ¿verdad? Y esto me va a decir que Q2 tiene que ser 2. O sea, que vean lo que tenemos. O sea, tenemos que P es igual a un primo más 2 y P es igual a un primo. Estamos llamando Q en este caso. A un primo Q, restándole 2, ¿verdad? O sea, que tenemos 3 primos en progresión aritmética, ¿verdad? O sea, yo tengo P, tengo P1, que es el primo menos 2. Ahí, o sea, tengo el primo menos 2, este sería el P1, que dijimos que es primo, y el primo más 2, que sería eh, Q1, ¿verdad? Y ahora hay una observación que nos va a servir para terminar este problema, y es que si yo tengo 3 números en progresión aritmética, uno de ellos es múltiplo de 3, al menos uno. Podría ser, eh, depende de la progresión aritmética, pues tal vez los 3. Bueno, en esta progresión aritmética, como la diferencia es 2, solo uno va a ser divisible por 3, y lo podemos ver así. Entonces, la afirmación es, afirmación, alguno de eh, P1, Q1 o P es múltiplo de 3. Y, y creo que ven para dónde va esto una vez que tenemos un múltiplo de 3. Pero continuemos. Alguno de ellos es múltiplo de 3 y observémoslo así, ¿verdad? Lo que tenemos son números A menos 2, A y A más 2. Les decía que esta es una observación general. Entonces no es realmente porque es primo, sino porque son 3 números en progresión aritmética. Y vean que si A es de la forma 3n, entonces ya es múltiplo de 3, ¿verdad? 3 divide A, ¿verdad? Mientras que si A es de la forma 3n más 1, entonces 3 va a dividir a A más 2. ¿Por qué? Porque A más 2 es 3n más 3, ¿verdad? 3n más 1 más 2 es 3n más 3, que es lo mismo que 3 veces n más 1. Mientras que si A es de la forma 3n más 2, entonces 3 va a dividir a menos 2, que es precisamente 3n, ¿verdad? Y todo número tiene esta forma. Y de hecho, con aritmética modular se puede ver un poquito más sencillo, pero sin acudir a aritmética modular, todo número es o de la forma 3n o 3n más 1 o 3n más 2. Y aquí simplemente estamos diciendo que, este es el residuo que deja de ser dividido por 3, ¿verdad? O sea, si el número es múltiplo de 3, es un 3n. Si deja un residuo 1, quiere decir que es 3 por algo más 1. Y si deja un residuo 2, quiere decir que el número es 3 por algo más 2. En este caso, le llamé a ese algo n, ¿verdad? Entonces, tenemos esta afirmación que nos dice, bueno, alguno es múltiplo de 3. Y aquí va similar que antes, o sea, porque antes dijimos 2 es el primo más pequeño. Bueno, después de 2 viene el 3, ¿no? Entonces, el más pequeño de estos tiene que ser 3, ¿verdad? O sea, bueno, tal vez en principio usted me puede decir, el más pequeño es 2 y el siguiente es 3, pero como la diferencia es 2, ese caso no es posible, ¿verdad? Quiere decir que el más pequeño es 3, el más pequeño sería P1, es 3. Y vean que 3 más 2 es primo, es 5, y 5 más 4, bueno, realmente 3 era 5 menos 2, pero bueno, sumar 2 dos veces, esto es 7, ahí, ya lo enredé. Era, súmenle 2 otra vez más, 3 más 4 es 7, los 3 son primos, entonces eso me dice, bueno, que 5 es el único primo, ¿verdad? O de otra forma, 5 es igual a 7 menos 2 y 3 más 2, ¿verdad? Entonces, lo que dedujimos es, como uno es múltiplo de 3, de fijo es 3, pero como ya tenemos ese 2 ahí, los 3 números son 3 más 2, más otro 2, y por lo tanto,
el único primo con esta propiedad es el número 5. ¿Okay? Bueno, continuamos con el problema 2, un problema de geometría. Y antes de desglosarlo, me parece bueno que veamos esto que nos dicen aquí. Nos hablan de las reflexiones de varios puntos sobre una recta. Y aquí hay una nota con la descripción de lo que es una reflexión. ¿Okay? Y bueno, la reflexión en geometría es bastante importante, bastante frecuente, pero al mismo tiempo en este nivel es esperable que sea la primera vez que ven esta definición. Bueno, esperamos que la definición tenga sentido, les tenga sentido, porque es básicamente, estamos hablando de tener un espejo, que es el eje de reflexión, en la recta en la que reflejamos, y tendríamos un punto, y básicamente el punto como se ve en el espejo. Claro, muchos de los espejos cambian un poco las dimensiones a la hora de reflejar, pero esa es la idea. ¿Sí? Y examinemos un poquito las propiedades que tiene esta reflexión. Lo que nos dice la definición, primero que todo, bueno, es que tenemos una reflexión si este segmento es perpendicular a la recta L a la cual reflejamos, ¿verdad? Y entonces aquí nos dice, este es un X, este es un Y, a veces usamos la notación X', digamos, para asociarlo directamente, ¿verdad? Y nos dicen que estos segmentos miden lo mismo. Este de aquí mide lo mismo que este de acá. ¿Sí? Pero podemos deducir dos cosas. Uno es que no solo ese segmento mide lo mismo, sino que, y esto es similar a lo que pasa con la bisectriz. Si usted me da cualquier punto aquí A en la recta de reflexión, resulta que este segmento que está acá va a medir lo mismo que este otro segmento. O sea, la distancia de cualquier punto de la recta al punto que estoy reflejando y la reflexión coincide. Y les decía que es similar a lo que ocurre con la bisectriz. Simplemente, y aquí hay dos triángulos que son congruentes. Si yo le pongo, digamos, a este punto, le pongo L, vean que yo tengo que XL es igual a LY, precisamente por la definición de reflexión. Yo tengo que AL es igual a L, precisamente porque son la misma cosa, ¿verdad? Y además tengo que el ángulo ALX es 90 grados, que es lo mismo que el ángulo ALY. Entonces, lo que voy a poder decir aquí es que los triángulos A, ALX, este triángulo es congruente al triángulo ALY por el criterio de lado, ángulo, lado, ¿verdad? Y esto me dice en particular que la longitud de AX es igual a la longitud de AY. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que ver. Entender la reflexión, pero podemos decir todavía un poquito más. Y resulta que también este ángulo que está aquí coincide con este ángulo que está aquí. Y esto va a ser importante porque las hipótesis del problema, y todavía no hemos entrado al problema, nos hablan de ángulos iguales. Y estos ángulos también son iguales porque, de nuevo, están en los mismos ángulos congruentes. Entonces también podemos deducir que el ángulo LAX es igual al ángulo LAY. ¿Okay? Y esto es lo que vamos a usar para resolver el problema. Bueno, antes de resolver el problema, aquí, bueno, yo no tengo una regla y compás cuando escribo aquí, pero es importante acostumbrarse en geometría a dibujar bien los problemas para entender un poquito las proporciones. Entonces, les invito a que identifiquen cómo dibujar la reflexión correctamente usando regla y compás. ¿Okay? Yo aquí lo voy a aproximar un poquito, pero sí les recomiendo que hagan bien los dibujos con la regla y el compás. Ahora sí, vamos al problema
Y aquí está la escritura. Bueno, espero que lo hayan leído antes. Entonces lo que voy a hacer es ir dibujando y conforme voy dibujando voy revisando las hipótesis. Lo que nos dicen es que hay un triángulo A, B y C y nos dan dos puntos dentro del triángulo. Voy a dibujarlos aquí. Con la hipótesis de que este ángulo B, ¿dónde está? BAP, aquí arriba, el ángulo BAP es equivalente al ángulo CAQ. Entonces, este ángulo que está aquí, es lo mismo que este. Y no le voy a hacer la rayita, nada más voy a identificarlo por color. ¿Ok? Claro, realmente, ¿quién está a la izquierda? ¿P o Q? Resulta que no es importante, pero podría ser en principio que venga al revés, ¿saben? Podría ser que viniera así. Y que más bien me estuvieran diciendo, no es el ángulo que dijimos antes, sino que es este ángulo que está aquí. Corremos un poquillo. Este ángulo que está aquí. Que me digan, este ángulo BAP es igual a este ángulo CAQ, ¿verdad? Entonces el dibujo también se podría ver así. Resulta que no es tan importante a la hora de hacer la prueba, no va a haber conflicto. Pero tomar en cuenta que a veces el dibujo nos ayuda a representarlo, pero no siempre es tan obvio cómo se va a ver el dibujo. ¿Ok? Y lo que nos dicen es que consideremos las reflexiones de tanto P y Q sobre ambos segmentos AB y AC, ¿verdad? Entonces tengo PA, tengo la reflexión de Q. Como les digo, aquí lo voy a hacer como un aproximado. Aquí está Q. Y el de P sobre AC. Entonces este es PB. Bueno, me falta el aquí. Algo así. Este es QC. ¿Ok? Y nos dicen que la distancia de P a la reflexión de Q, que sería QC, es igual a la distancia de P a la otra reflexión de Q, QV, perdón, este era QV, izquierda, pero eso también es igual a la distancia de Q a la reflexión PB y la distancia de Q a la reflexión PC. ¿Okay? Entonces, yo me voy a enfocar solo en dos pares, realmente el resto se prueba similar. Y para eso, bueno, es bueno trazar algunos segmentos con lo que probamos anteriormente. Y aquí voy a usar un poco de colores, tal vez para identificar, pero los voy a escribir los colores por encima. Entonces, dijimos de la reflexión, voy a hacerlo aquí con verde, que cuando yo reflejo AP, no importa dónde lo refleje, bueno, si tengo un punto en la recta, entonces la distancia es la misma, ¿verdad? Y que aquí estoy reflejando sobre la recta AB, o sea, una recta que tiene A. Y lo mismo ocurre con la recta AC, como tiene A, yo puedo decir que esta reflexión de aquí mide lo mismo. ¿Okay? Entonces, en vez de usar el simbolito de igualdad, voy a usar los colores para decir los tres segmentos verdes miden lo mismo. Y puedo decir algo similar de Q y sus reflexiones. Yo sé que aquí el dibujo no está tan recto, pero realmente es que es complicado hacerlo aquí rectos, aunque tengo ahí unas herramientas que podría usar. Si les digo, cuando ustedes hagan el dibujo, háganlo bien rectito, con regla. Y aquí estos dos miden igual, y lo mismo con QB. ¿Ok? Pero algo más. Realmente hay ángulos que miden lo mismo, ¿verdad? Este ángulo PA, de P a B, cuando se refleja va a tener la misma medida. Voy a ponerla aquí para indicar que es la misma medida. Y de forma similar con Q. ¿Okay? ¿Qué pasa con la reflexión de Q? Y vean que aquí, por ejemplo, la reflexión de Q respecto a B, si yo tengo este ángulo, quiere decir que voy a tener este ángulo aquí también. Pero la conclusión final, una conclusión aquí simple, va a ser que en realidad este ángulo del medio tiene que medir lo mismo que este ángulo, ¿verdad? Porque tengo, digamos, los dos ángulos rojos son iguales, pero ambos tienen metidos una parte anaranjada.
Ok, entonces voy a decir que este ángulo es igual y también voy a concluir que este es igual. Y ya empezamos a escribir. Digamos que aquí estamos jugando con el dibujo, pero en nuestra solución el dibujo debería guiarnos y también guiar a quien revisa nuestra solución, a quien lee la solución, pero necesitamos meter también palabras que realmente describan lo que está pasando, o bueno, o fórmulas o símbolos, digamos. ¿Y qué quiero ver? Quiero ver, y hagamos esto aquí, quiero ver que varios segmentos son iguales, entonces voy a ir dibujando. Quiero ver que la distancia de Q a P, de QB a P, bueno, aquí tal vez si lo hago, eh, voy a intentar si hacerlo con estas rectillas porque está quedando un poco feo. Quiero ver que esta distancia, por ejemplo, es lo mismo que esta distancia. ¿Okay? Y no es lo único. Tal vez no voy a dibujar el resto, ¿verdad? Porque me falta la distancia de P a la reflexión de QC y la distancia de PB a Q, ¿verdad? Voy a borrarlos para no hacer mucho loco. Pero si se dan cuenta, los triángulos con este código de colores, bueno, y también en geometría puede ser útil meterle bastante colores. Aquí yo en la tableta tengo bastantes colores, pero ustedes si tienen lapiceros de colores también los pueden usar para guiarse un poco. O si no, bueno, uno puede ser ordenado con la información. Pero vean que esos triángulos, vean que quiero ver que los segmentos morados miden lo mismo, ¿verdad? Pero si uno los ve bien, los segmentos morados, cuando los unimos con A, tenemos un triángulo con un código de color idéntico, ¿verdad? Tengo un segmento morado, que ahorita es una incógnita, si realmente son iguales. Tengo el segmento verde, y los dos segmentos verdes son iguales, y tengo el segmento celeste, que sé que dos lados son iguales, entonces me faltaría ver que dos ángulos son iguales, ¿verdad? Y para eso, bueno, que los ángulos son iguales, y aquí en el dibujo ya casi que eso nos está diciendo que los ángulos son iguales, que son ángulos, eh, es dos anaranjados y un amarillo, o el rojo más el anaranjado. O sea, es todo este ángulo, que creo que me queda ahí poco sin colores, todo el ángulo de acá, ¿verdad? Es todo este ángulo y todo este ángulo. Ese sí lo voy a borrar porque ya es mucha cosa en el dibujo. Entonces lo que vamos a ver es que tenemos esos ángulos iguales y tendríamos triángulos congruentes y por lo tanto segmentos que miden lo mismo. Entonces eso es lo que voy a hacer. Vamos a ver que el triángulo A, pues A, P y QB es congruente al triángulo A, PA, eso es un PA, eso era un PB, perdón, todo el tiempo lo dije mal. PB, esto era un PB, perdón, es con el triángulo PB con Q. ¿Okay? Y la conclusión, una vez que hagamos esto, sería que esta longitud mide lo mismo que esta longitud, ¿verdad? Entonces, tenemos que AP mide lo mismo que ABP y AQB mide lo mismo que AQ. Y esto era, como vimos antes, precisamente porque A es un punto sobre la reflexión. ¿Verdad? A es un punto, perdón, sobre la recta que estamos haciendo la reflexión, ¿verdad? Esto es, pues, lo escribí bastante pequeñito al parecer. Entonces, esto es, pues, PB y QB son reflexiones de P y Q sobre una recta que contiene a este punto A, ¿verdad? Entonces, las distancias son las mismas. Falta verificar entonces, ya que tenemos dos lados iguales, veamos también que dos ángulos son iguales. Tal vez voy a meter esto en una cajita. Esto que está aquí es lo que yo quiero probar.
Y estos dos son hipótesis, digamos, bastante claras. Lo que me hace falta es verificar los ángulos. Entonces empecemos. El ángulo, y empecemos con cualquiera, digamos, P, A y QE, ¿verdad? Y vamos a usar que tenemos B en el medio para dividirlo, que básicamente sería este lado anaranjado. Un ángulo se puede dividir de esta forma, ¿verdad? El ángulo PA y partamos en B, entonces más el ángulo BA y QE. Y aquí es donde podemos aprovechar la hipótesis y la reflexión. Bueno, y aquí aprovechemos esto que es una reflexión, ¿verdad? Que sería el ángulo, aquí tenemos que el ángulo PAB, no, ese dejémoslo de momento igual. El que tenemos es el ángulo de reflexión, ¿verdad? El ángulo BAQE es lo mismo que el ángulo BAQ, ¿verdad? Y entonces hagamos primero un cambio y ahorita hacemos el otro para no, aquí lo que hice fue cambiar este y luego si yo cambio este, tendría que el ángulo PBAB es igual al otro, ¿verdad? Entonces aquí cambié el segundo y aquí ya los puedo juntar y esto me da el ángulo PBA y Q. Entonces ya tengo que dos lados son iguales y esto implica, por criterio ángulo, perdón, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, lado, los triángulos A, P y QE, este triángulo es congruente al triángulo A, PB y Q. ¿Okay? Y esto nos dice que, eh, que la medida de PQE es igual a la medida de PB y Q. ¿Okay? Entonces, que era parte de lo que queríamos probar. Aquí quedó pequeñitico. Vamos para acá. Entonces es PB, PQE, perdón, son los que tienen las Bs. O sea, básicamente probamos que este PQE es igual a este. ¿Ok? Pero hay una cosa importante, tal vez aquí no voy a terminar el ejercicio, y no hemos usado una hipótesis, no hemos usado la hipótesis de que este ángulo anaranjado es igual a este otro, o sea, no hemos usado la hipótesis de que el ángulo QAC es igual al ángulo BAP. Entonces realmente uno puede probar en parejas que son iguales sin necesidad de las hipótesis, ¿verdad? De forma similar, PQC es igual a QPC, pero para pasar de uno al otro, eh, hacemos algo muy parecido, solo que ahora sí usamos que los dos ángulos son iguales. Entonces esa hipótesis no la hemos usado. Voy a tal vez borrar aquí, eh, voy a borrar tal vez creí que era más fácil borrar segmento, ya no me deja borrar. Bueno, no lo voy a borrar entonces, porque no quiere borrarse. Pero, ¿qué pasa si quisiéramos ver, por ejemplo, este de aquí? Que este es igual con el otro. No, este no, perdón, me equivoqué. Este de aquí es igual con el otro. Y aquí lo que ocurre es que no solo estamos usando el hecho de que hay una reflexión, sino que nos hace falta esta hipótesis de este ángulo, de que este ángulo es igual a este otro, ¿verdad? El QC, perdón, el CAQ con el BAC, el BAP. Esos ángulos son iguales, que era parte de la hipótesis, no lo hemos usado, pero la prueba en esencia es la misma, es ver que los triángulos son congruentes y por lo tanto el tercer lado, que sería el lado morado, termina midiendo lo mismo. ¿Ok? Y esa sería la prueba del problema 3. Perdón, el problema 2. Bueno, ahora tenemos este otro problema
que nos dice que tenemos cierta cantidad de rojos, que serían 100. Voy a hacer ahí un dibujillo de un contenedor, no necesariamente un balde. Digamos que tenemos 100 de estos baldes rojos y 100 baldes blancos. Bueno, el color blanco es como complicado de usar, entonces, perdón, y K, esos son K. Los blancos, entonces lo voy a hacer más negrillos, pero bueno. Tengo K blancos o negros en este caso, ¿verdad? Y está en una mesa, bueno, lo que nos dicen es que puedo agarrar dos, puedo escoger dos de ellos, digamos que escojo este y este otro, y les echo cierta cantidad de agua, pero la misma a ambos, ¿ok? Esto es lo que puedo hacer. Puedo agarrar siempre va a ser uno rojo y siempre va a ser uno blanco, y les echo la misma cantidad de líquido, la misma cantidad de agua. Y esto lo puedo hacer varias veces, puedo escoger puedo escoger la misma pareja incluso, pero tal vez escojo el que ya escogí antes rojo con alguien que no he escogido antes blanco y hago mezclas. Se puede hacer muchas cosas, o sea, cada pareja posible, mientras sea uno blanco y uno rojo, se puede escoger y echarle cantidad de agua, siempre y cuando que en un paso esta cantidad que le vamos a echar es la misma. ¿Okay? Siempre va a ser la misma. Y lo que nos dicen es que al final van a ocurrir dos cosas. Ningún balde va a quedar vacío. O sea, después de hacer esto varias veces, no sabemos cuántas veces, pero después de hacerlo varias veces, ningún balde queda vacío. O sea, en algún momento tuve que haberlo escogido con otro, ¿verdad? Y además, cualesquiera dos baldes que fueron escogidos al mismo tiempo, en algún momento va a tener la misma cantidad de agua. ¿Okay? O sea que si yo había dicho que escogí estos dos, como lo hice antes, al final van a tener la misma cantidad de agua, ¿verdad? Digamos, lo que sea, digamos 5 litros, 3 litros, o realmente cualquier número que no tiene que ser entero. Esta es la hipótesis, ¿verdad? Y nos dicen que cuáles son los valores de K. Entonces la pregunta está aquí, es determine los valores posibles de K. Bueno, realmente las formas de escogerlo hay bastantes, especialmente porque no sabemos el valor de K, pero pensando que K es grande, hay bastantes formas de escoger los baldes, ¿verdad? Entonces puede haber muchas mezclas ahí, pero yo creo que hay una observación crucial. Hay que adaptarlo un poquito, pero hay una observación aquí crucial y es que en todo momento, siempre la cantidad total de agua en baldes rojos coincide con la cantidad total una O, cantidad total en baldes blancos. Y esto es crucial y además es sencillo, una vez que uno lo plantea, es sencillo porque siempre escojo un balde rojo y un balde negro, perdón, blanco, y les pongo la misma cantidad de agua, ¿verdad? Entonces no importa cómo haga eso, ni qué balde rojo se haya escogido, y esto no tiene que ser al final, cuando ya tengo reglas, sino en todo momento, la cantidad total de agua, si yo lo sumo todo en blanco, es igual a rojo. ¿Okay? Y bueno, hay otra observación aquí que es importante, ahorita retomamos esta, y es que también hay cierta transitividad, ¿verdad? Y entonces voy a plantearlo así en dos pasos, ¿verdad? Digamos. En principio, hay momentos en los que no tienen que tener la misma cantidad de agua, pero si yo en algún momento escogí, digamos que este balde eh, rojo con este balde negro y les eché la misma cantidad de agua, ¿verdad? Y en algún otro momento escogí el rojo de abajo con este blanco de arriba, entonces voy a tener una transitividad
que me va a decir que la cantidad de agua en este coincide con la cantidad de agua en el blanco, pero el del blanco coincide con el del rojo, ¿verdad? Y entonces concluyo que el rojo de abajo tiene la misma cantidad de agua que el rojo de arriba, ¿verdad? Entonces tenemos esa transitividad. Y la transitividad se va a extender, realmente se puede extender de bastantes formas, ¿verdad? Ay, este no era el color, era uno de estos. Entonces aquí, por ejemplo, en esta estructura, yo lo que voy a decir es todos tienen la misma cantidad de agua al final, ¿verdad? No siempre en todo momento. ¿Ok? Y claro, tal vez esto es más complejo porque se comunica con otros, pero no tiene que conectar transitivamente los 100 baldes rojos junto con los K baldes blancos, ¿verdad? O sea, puede ser un grupo como de 20 baldes que se relacionen de alguna forma, ¿verdad? Digamos, aquí hice un grupo de 5 baldes que se relacionan, eh, que escogí como parejas para echar el sapo. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a hacer es considerar esta estructura conectando dos vértices, dos baldes, si los llenamos al mismo tiempo, ¿ok? Y esto es lo que se conoce como un grafo. Entonces, lo que vamos a hacer es unimos dos baldes si en un paso eh, fueron usados simultáneamente, fueron escogidos simultáneamente. Entonces, como les digo, matemáticamente eso tiene un nombre, es un grafo, pero si quieren leer más al respecto, o bueno, ahí tenemos un video de una clase de grafos, pero si no, se puede trabajar también un poco informal. O sea, la notación sí puede ayudar, pero lo puedo hacer un poco informal. Y lo que tenemos en este grafo es que si podemos pasar de un balde a otro por varias uniones, entonces la transitividad me va a decir que al final los baldes tienen la misma cantidad. ¿Ok? Entonces, sí podemos pasar de un balde a otro por medio de estas uniones, y pongámosle varias, ¿verdad? Como aquí, ¿verdad? Que de hecho agregamos algo más al dibujo. Entonces, y si ponemos nombres, digamos balde 1, balde 2 y 3 y así va. Y digamos que este balde rojo fue unido con el tercer balde blanco, ¿verdad? Si hacemos algo así, entonces yo concluyo que después de varias uniones puedo pasar del balde rojo 2 al balde rojo 3, tiene la misma cantidad de agua, a pesar de que nunca los escogí, eh, a pesar de que nunca los escogí más de una vez. ¿Sí? Por medio de eh, varias uniones. Entonces, y aquí digo baldes sin color, ¿verdad? Porque aquí en el ejemplo lo hice con rojos, pero puede ser de un rojo a un blanco, ¿verdad? Entonces, los baldes tienen o tendrán la misma cantidad de agua al final. Al final. ¿Okay? Entonces, son como dos observaciones importantes. Y la estructura, como les digo, formalmente es un grafo, pero se puede trabajar informalmente, pero sí hay que llevar control de estas parejas de alguna forma. Ok, entonces, con esto, bueno, si uno lo trabaja, uno se da cuenta de una cosa. Pareciera como que K tiene que ser 100. Y bueno, tal vez en un punto anterior uno ya se había dado cuenta de eso. Entonces hay una pregunta que es si K es 100. ¿Será K 100? ¿Verdad? ¿Será que solo puede ser 100? Porque la pregunta dice determine todos los valores y como está hecha la pregunta, pues, bueno, en principio puede ser ninguno, pero también podría ser, como puede ser ninguno, podría ser más de uno, ¿no? Entonces, realmente hay que averiguar esto. Y pareciera que casi 100
que K debería ser 100. O sea, como que es la única posibilidad. Entonces, para responder esta pregunta ocupamos dos cosas. Ocupamos verificar que 100 sirve. Uno, verificar que 100 sirve. ¿Cómo? Y por medio de un ejemplo, ver que 100 sí se puede. Dos, si K es diferente de 100, eh, no se puede. O puede ser un poco más directo, podría ser empezar a trabajar con algo y verificar que K debería ser 100. Pero es importante no dejar el ejemplo de lado, porque si usted me hace el argumento y me dice, vea, solo 100 sirve, o nadie más aparte de 100 sirve, pero no me dice que 100 sirve, entonces no está completo. Y ver que 100 ver el 1 es sencillo, ¿verdad? Porque es empareje los baldes rojos con blancos y haga 100 movimientos, uno por pareja, y écheles realmente cualquier cantidad y eso nos da, ¿verdad? Y haga un movimiento por pareja. Por pareja. Realmente esa es la parte, digamos, simple. Verificar que 100 va a servir. La parte 2 es la que es un poco más compleja y aquí ocupamos un poco más de creatividad o definir más algún concepto. Y es que nos dice, bueno, podemos pasar de un balde a otro por medio de varias uniones. Entonces podemos definir lo que se llama una componente, bueno, le podemos poner un nombre, matemática en grafos se llama una componente conexa, pero le podemos poner un nombre a todos esos baldes que puedo pasar de uno a otro con esta propiedad que tenemos aquí verde, ¿verdad? Entonces, si consideramos lo que voy a llamar componentes de los baldes, componentes del grafo dado por estos baldes, de los componentes de los baldes, tal que podemos llegar de uno al otro, de un balde al otro, con las uniones, ¿ok? Y vamos a combinarlo con esta observación que está aquí. Siempre la cantidad total eh, siempre la cantidad total de agua en baldes rojos coincide con la de blancos, pero lo podemos hacer más localizado. Esto lo podemos decir dentro de las componentes, ¿verdad? O sea, si esto fuera una componente total, yo sé que entre los 100 baldes rojos y los K baldes blancos siempre hay la misma cantidad de agua. Pero si esta es una componente de 6 baldes, yo sé que en estos 6 baldes hay la misma cantidad de agua en rojo que en negro, en blanco, perdón. ¿Por qué? Porque en todo movimiento siempre estoy usando dos vértices, dos baldes de la componente. ¿Okay? Como la componente siempre toma baldes de aquí, entonces podemos decir que siempre la cantidad total de agua por cada componente. Pues siempre escogemos eh, eh, bueno, sí, voy a poner así, dos baldes, o sea, uno negro y uno rojo, pero eso ya lo sabemos, dos baldes dentro de una componente. ¿Sí? Y eso me va a decir que cada componente hay la misma cantidad de baldes rojos
que negros, ¿verdad? Porque si cada balde tiene la misma cantidad de agua y la cantidad de agua negra, de agua en baldes blancos es la misma que la cantidad en baldes rojos, es porque cada balde, porque hay la misma cantidad de baldes, ¿verdad? Entonces, veámoslo así. Si hay T baldes blancos en una componente, y bueno, y R baldes rojos en una componente, claro, aquí estoy ya en el final del proceso, ¿verdad? Y cada balde tiene L, digamos pensando en litros, cantidad de agua, un número ahí. Entonces, agua total en, en baldes rojos, pues sería multiplicar la cantidad de baldes rojos por este número, ¿verdad? Sería R por L, ¿verdad? Y lo mismo puedo decir del agua total en baldes blancos, sería T por L. Y eso nos dice, como las cantidades son iguales, que R por L es lo mismo que T por L. Y importante, recordemos que es la misma cantidad de agua, pero no es cero, ¿verdad? Porque cero por algo, por cualquier cosa sigue siendo cero. Entonces, para concluir que son iguales, podemos decir que podemos cancelar este L, ¿verdad? Como L es mayor que cero, pero en realidad lo importante es que es diferente de cero. Esto nos va a decir que R es igual a T, ¿verdad? O sea, en cada componente, bueno, cada componente tiene que tener por lo menos dos baldes, ¿verdad? No puede ser que haya solo un balde rojo, porque todo balde fue seleccionado una vez, ¿verdad? Y en cada componente hay la misma cantidad de baldes blancos que rojos. Y como esto pasa en todas las componentes, eso nos va a decir que en total hay igual número, igual número de baldes blancos que rojos. Es decir, concluimos que K tiene que ser 100. Y concluimos el problema. ¿Ok? Realmente este problema, lo difícil siento yo que era formalizarlo un poquito. Bueno, es un problema 3 de una Olimpiada se espera que sea un poco más difícil que los anteriores, ¿verdad? Realmente los problemas de Olimpiada se encuentran por orden de dificultad. Y eh, como que ver que cada debería ser 100 y tal vez tener una intuición de por qué 100 no debería ser tan complicado, formalizarlo y encontrar un argumento para justificar bien por qué K solo puede ser 100, es lo que digamos que era lo más difícil del problema. Pero también un problema así, no olvidar dar un ejemplo, ¿verdad? De que 100 sí funciona. O sea, porque si usted me dice, K tiene que ser, suponga que usted logró hacer el proceso y que K tiene que ser 100, pero usted no me da un ejemplo donde que me diga 100 sí se puede, entonces el problema no está completo. ¿Okay? Bueno, entonces dejémoslo así y muchas gracias.